Hola, yo soy Vicky Y yo, Rola, y esto es Creencias Limitantes. un espacio seguro en donde hablaremos libremente Sobre cualquier cosa que nos limita en nuestras vidas. y no sabemos el por qué Siéntete libre de abrir tu mente. y dejarte llevar. Bienvenidas personas una vez más a este episodio y bueno, hoy queríamos preguntarles o plantearles si alguna vez se han preguntado cómo serían sus vidas si no estuvieran pendientes de qué es lo que dicen los demás o qué es lo que piensan los demás de ustedes. Si en algún momento han reflexionado sobre cómo serían ustedes, cómo sería esa Victoria, cómo sería esa Rola si no le importara lo que digan los demás. ¿Alguna vez les ha pasado eso? Mira, yo creo que yo lo voy a responder por ustedes, pero yo creo que sí, yo creo que todos hemos estado en esa posición y viene siendo por temas que ya hemos conversado como la aprobación social, pero ¿por qué viene esa aprobación social? Es más que todo por ese miedo al rechazo. Entonces, obviamente, nos preocupa caerle bien a la gente o nos preocupa esa opinión que puedan tener los demás de nosotros porque sentimos miedo a no encajar, a que nos rechacen y no tener como un sitio o pertenecer como a un grupo. Es como, sí, ese miedo al rechazo, netamente. Y cuando nosotros estamos inmersos en un entorno social en donde efectivamente lo que está a nuestro alrededor nos afecta, este dolor que nosotros sentimos por el rechazo que puede ser social, que es un dolor emocional, es mucho más fuerte que un dolor físico. ¿Por qué? Porque es Ujú. algo que podemos revivir. Por ejemplo, si ustedes van caminando y se golpean en el pie, eso es algo que sucedió en el momento, te golpeaste en el pie y punto. Pero la mente juega con nosotros y hay veces que nosotros podemos repetirnos a nosotros mismos estas situaciones de rechazo. Por Ujú. ejemplo, no sé, invité a Rola a tal lado o le ofrecí algo, ella me rechazó. Yo después de golpearme el pie puedo estar pensando en eso. De hecho, no necesito golpearme el pie para pensar en eso, Claro, puedo pensarlo en cualquier momento. Entonces, ese dolor emocional siempre va a ser mucho más fuerte que un dolor físico. claro. Y es que es precisamente porque somos seres sociales y estamos tan inmersos. O sea, lo que nos define también muchas veces, porque sí, cada quien tiene sus diferencias en personalidades, pero al final nos definimos en relación a otros, en cómo nos relacionamos con otras personas. Entonces, allí es donde entra mucho el miedo al rechazo y al ser expulsados del grupo. Y ese miedo al rechazo obviamente está vinculado directamente a nuestra autoestima y nuestra valoración personal. Y muchas veces este miedo viene desde muy atrás, desde nuestra infancia, desde las creencias que nos inculcaron en casa. Y, y sí, o sea, obviamente influye primero el entorno familiar y luego el entorno social, porque obviamente a medida que vamos creciendo, vamos creando esos vínculos, porque cuando somos chiquitos es que lo podemos ver muy bien en los niños que todavía no tienen la conciencia desarrollada, que no hablan, se llevan bien todos con todos. Obviamente no tienen la conciencia de pensar en las diferencias que tienen unos con otros. Y al final tú juntas a 10 niños y los 10 niños van a jugar todos juntos. Porque no tienen esa capacidad de pensar o de diferenciar o decir, no, mira, ella no, porque, y entonces empiezan los juicios, el por qué no encaja, que vienen siendo creencias al final, creencias que cada uno tiene y eso es lo que va haciendo que existan esos grupos por separados, por decirlo así. Y a mí me fascina que tú lo enfocas en las creencias porque esas mismas creencias nos afectan y es lo que, por eso llamamos a este podcast Creencias Limitantes y atentan directamente contra nuestra autoestima. Entonces, nosotros de algún modo, cuando no sabemos manejar cómo actuamos ante un rechazo o lo que sentimos ante un rechazo, eso afecta directamente nuestra autoestima. ¿Y por Ujú, qué? ujú. Porque, de nuevo, ¿qué es estar rechazado? Es cuando alguien de algún modo te ignora, como que alguien no te presta atención, como que tú no sientes que las personas, digamos, están siendo conscientes del valor que tienes tú. Entonces te sientes infravalorado, te sientes como que no, yo Exacto. necesito ser perfecto, yo necesito hacer todo bien para que me reconozcan. Y no es así. Ahí viene la parte de cuáles son las cosas que tenemos nosotros bajo nuestro control y cuáles no. Y una de Ujú. esas es cómo nosotros actuamos ante el rechazo. ¿Por qué sentirnos de esta manera ante el rechazo cuando en realidad no necesariamente es algo negativo? Sí. Y yo no sé, pero a mí me encanta este tema
Y A mí me encanta rechazar porque, gente. no, pero En es porque Instagram un siento, follow. No, mentira. porque siento que, o sea, porque es lo que vengo diciendo, esto influye mucho desde la infancia, entonces no somos mamás todavía, ni tenemos hijos todavía, pero siento, porque he leído mucho y he escuchado muchas cosas respecto a estos temas, y o sea, con respecto al tema de la crianza y de la infancia, o sea, como que influye mucho en este tema, y por eso estaba desde un principio hablando de eso, porque, o sea, como para ponerlos en contexto con un ejemplo, si una niña, por ejemplo, en su casa los papás le decían, ay, sí, yo te quiero mucho, pero los papás trabajaban mucho y ella sentía que no le prestaban atención, obviamente ya eso la está condicionando o le está creando cierta creencia en su mente. Entonces, claro, esa niña sufrió eso en la infancia, que a veces los papás no son conscientes de que, obviamente, le dicen, porque hay papás que le dicen a los niños, mira, no, yo tengo que salir a trabajar mucho porque si no, no te puedo comprar X o Y, pero los niños no tienen la conciencia de saber, mis papás necesitan trabajar para tener dinero para vivir. Entonces, a veces los papás cometen ese error y están creando un daño, por decirlo así, en el niño. Entonces, claro, esa misma niña que ya se sintió poco valorada en su casa, o sea, porque los papás quizás no le prestaban la atención necesaria, ella va al colegio y entonces empieza a vivir estas situaciones de que no le invitan a una fiesta o no le invitan a sentarse con el grupo de niñas en el recreo para comer juntas, o, ¿sabes? Ella no va a pensar conscientemente, ay, qué tontas estas otras niñas que no me están invitando porque yo si valgo, qué sé yo. No, ella va a pensar al contrario porque no tiene esa conciencia desarrollada. ¿Y ella qué va a pensar? Va a decir, ¿qué tengo de malo yo que no me invitan, que mis papás no me prestan atención? Entonces empieza todo lo negativo y todo ese miedo al rechazo. Entonces, en esos casos extremos, ¿qué va a pasar? Que ella va a evitar esos escenarios. Entonces ya ella no va a intentar socializar con la gente, se va a encerrar, va a ser más callada, porque ella va a preferir evitar ponerse ante esa situación para evitar ese dolor que decías tú, Vicky, del rechazo, que duele más que una herida física. Y eso que tú mencionas es bastante relevante porque estamos hablando ya de cómo nosotros desde muy pequeños empezamos a formar esta personalidad que tenemos. Y ahí empiezan a entrar mecanismos de defensa, como por ejemplo el ego y otros más, en donde efectivamente uno busca protegerse y uno busca cuidarse. Y esas formas de cuidado hay veces que son, si no sabemos de algún modo, si no sabemos reconocer cuáles son estos factores, pueden perjudicarnos después en la vida adulta. ¿Por qué? Porque después nos va a suceder una situación similar y vamos a actuar en base a esa situación similar, perdón. Entonces, una cosa importante que hay que considerar es saber percibir esa intensidad de los sentimientos que sentimos. Sobre todo en este caso, cuando nos rechazan, qué cosas sentimos nosotros, qué tipo de dolores, si es que es dolor, si es Ujú. que es tristeza, si es que es nostalgia, si es que es alegría, no lo sé. O sea, saber percibir cuál es la conducta que nosotros tomamos ante eso para efectivamente decir como, bueno, ok, lo que siento es ira, por ejemplo. Ok, entonces, Exacto. ¿por qué sientes ira? Y tratar de recordar esos momentos, como mencionabas tú. ¿Por qué sientes ira? Bueno, resulta que en algún momento en tu infancia no estuviste en un grupo y te echaron un jugo de naranja encima. No Sí. sé. Entonces fue así como, y por eso te dio ira, porque te ensuciaste. Entonces, cuando uno entra en esa reflexión de mirar al pasado, mirar en retrospectiva por qué sentimos ciertas cosas, vamos a entender como que, wow, o sea, en realidad este mecanismo de defensa lo aplico porque en algún momento de mi pasado lo apliqué y me funcionó. Porque así es que funcionamos Ujú. nosotros las personas. Algo que hicimos en el pasado no funcionó, lo vamos a repetir. Y decimos, esto sirvió, perfecto, por aquí es. Porque si Claro. no sirviera, no lo seguiríamos aplicando. Entonces, esos son el tipo de cosas que tenemos que estar atentamente observando. Claro, y lastimosamente, y digo lastimosamente porque de verdad este tema es más común de lo que pensamos y bueno, o sea, la necesidad de pertenencia y de ser amados son motivaciones humanas que son netamente necesarias y por eso digo lastimosamente, porque incluso hasta las personas que les gusta, que quizás no, porque existen personas que no les gusta quizás socializar tanto como las introvertidas, incluso esas personas que disfrutan más su espacio a solas
que estar con otras personas, incluso ellas necesitan, o sea, para poder mantener esa salud mental y esa paz mental y esa estabilidad, necesitan tener cierta eh, socialización con otras personas. Entonces, el rechazo es muy delicado porque de verdad, como digo, desde la infancia, incluso en la adolescencia, que los adolescentes también, cuando somos adolescentes, obviamente es más difícil aún porque buscas más encajar, porque estás descubriéndote realmente y tratando de como formar quién eres como persona. Entonces, es más difícil aún, por eso es que en la adolescencia hay muchos más casos de depresión, de estrés, de incluso suicidios, vuelvo yo con el tema, pero porque de verdad es así. ¿Por qué pasa eso? Por el bullying, por el rechazo, y el bullying es una forma de rechazo. Y o sea, por eso digo que a mí me encanta este tema, porque siento que muchos problemas actuales también vienen de eso y que estamos dañados como sociedad porque no nos damos cuenta Eso tampoco lo vi venir. no nos damos cuenta el daño que estamos haciendo a otros. A veces lo hacemos inconsciente, pero de verdad hay que ser muy cuidadosos con las cosas que decimos y las cosas que hacemos con otras personas, porque no sabemos cómo esa otra persona va a reaccionar ante lo que tú le estás diciendo o haciendo. Sí, es que, wow, es que dijiste tantas cosas que es como que Rola me ganó. No, mentira. ¿No? Pero de verdad es como tratar de entrar en ese estado de conciencia y saber cómo puedo actuar yo para no lastimar al otro. Es, yo creo que tú necesitas una madurez muy grande. ¿Por qué? Porque no vas a estar todo el tiempo pensando y diciendo, no, no voy a decir esto porque si no esto le va a afectar. No, no voy a decir esto porque esto. No, porque, o sea, eso también es súper encasillarse en algo que te puede perjudicar. ¿Por qué? Porque te vas a reprimir, Ujú, porque no vas a poder ser tú mismo. exacto. Pero lo importante es reconocer cuando esas cosas que tú estás haciendo le hacen mal a otra persona. Por ejemplo, Claro. puede ser que tú estés bromeando con alguien y esa persona sí, no le importan las bromas, lo que sea, pero puede ser que le afecte también. Entonces, cuando tú te des Ujú, cuenta que esa cosa que tú estás haciendo le está afectando al otro, ok, debes parar, pero debes parar exclusivamente con esa persona. Y puedes claro. cuestionarte, oye, puede ser que esta cuestión que le dije a esta persona puede ser que le afecte a otro. Y lo puedes preguntar también. Yo creo que una de las cosas que yo más valoro de estos últimos meses y de mi descubrimiento y de mi crecimiento personal es que efectivamente la comunicación es lo máximo. O sea, y de verdad eso te ayuda Lo más muchísimo, importante. sí, y te ayuda muchísimo, sobre todo con las personas que tú quieres. O sea, cuando tú te puedes comunicar transparentemente con las personas, es tan liberador, de verdad es demasiado liberador. Por mucho que tú sientas, no, pero es que esta persona me va a rechazar, o me va a decir, o se va a quejar, o Total. lo que sea, suéltalo. Suéltalo, porque de verdad después vas a andar tú con eso ahí dando vueltas, dando vueltas. Yo soy buena para expresarme, pero con delay. O sea, yo soy una persona que aguanto, ahí aguanto, 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 y hay un punto en el que ya no puedo más y digo, ok, persona, necesito conversar contigo. ¿Por qué? Porque ya llevo meses y todo el mundo así como que, pero ¿por qué no me dijiste en el momento? Y yo, bueno, yo comunico, pero con delay. Entonces, las personas que me conocen saben que yo soy así y es algo que estoy buscando mejorar actualmente. Claro. Tratar de no hacerlo con delay, porque imagínate, igual yo estoy ahí, o sea, con una especie de, digamos, postergando algo que me incomoda, que me molesta, que me afecta, pero lo estoy postergando para evitarme un rechazo, para evitarme un Claro, claro, claro. conflicto, para evitarme alguna de estas cosas. Entonces, ¿qué hago yo? Ahora actualmente estoy trabajando en efectivamente, conchale, si algo me molesta, si algo me incomoda, tratar de exponerlo en el momento, de cualquier medio, un Ujú, mensaje, una llamada, en persona, como sea, pero tratar de exponerlo. Igual me cuesta, no es tan fácil porque de nuevo, claro. es un mecanismo que he adoptado toda mi vida, toda mi vida, y obviamente entrar en estos espacios de disrupción interna son como bien, digamos, interesantes de experimentar. Sí, sí. No, eso es muy importante porque de verdad en la comunicación está todo. En la comunicación está todo y ahí es otro error muy grande que cometemos como humanos, que es que creemos pensar que la otra persona va a asumir que sabe lo que tú estás pensando. Y ahí vienen grandes problemas en todas las relaciones que tenemos con otras personas, porque ¿cuántas veces, o sea, y esta es una pregunta que quiero que se hagan, ¿cuántas veces no se han molestado con alguien porque esa persona no hizo lo que ustedes querían? Puedo Toda decir la que vida. muchas, exacto,
Pero Yo todos ¿cuántas los días. veces de sí, pero cuántas veces de todas esas veces que te molestaste, tú le habías dicho a esa persona que querías realmente? Toda la vida nunca. Exacto, exacto. Entonces, sí, y yo también me incluyo porque cometemos mucho ese error y es muy tonto porque es muy fácil decir lo que queremos, lo que pensamos y listo. Evitamos muchos problemas eh, hablando claro y diciendo claramente cómo nos sentimos, qué queremos, qué no queremos para evitar esos problemas. Entonces, esto quizás es un poquito más complicado porque si hay una persona que de verdad vivió traumas grandes desde la niñez, la adolescencia o a lo largo de su vida con este tema del rechazo, también es complicado porque puede llegar un momento en el que alguien te diga, por ejemplo, que quieres hablar con alguien, con una amiga o lo que sea, y le escribes y te dice, no, ya va, no puedo porque estoy ocupada. Tú vas a sentir eso como rechazo porque ya tienes traumas con el rechazo. Entonces, también es saber identificar quizás si tienes un trauma grande con este tema e ir a terapia, porque siempre lo hemos dicho, obviamente cuando todos los temas que hablamos aquí se van al extremo, hay que ir con un especialista, porque hay cosas que solos no podemos resolver. Entonces, las terapias son muy buenas siempre, y, o sea, las necesites o no las necesites, de verdad, como seres humanos eso nos ayuda a desarrollarnos plenamente y a mejorar. Pero en este caso sí, es como que también identifica si de verdad tienes un trauma grande con este tema del rechazo y trabájalo con ayuda de un profesional, pero también aprende a comunicarte y entiende también que no, o sea, lo que está afuera a veces no está fuera de tu alcance. Entonces, si otra persona en ese momento no puede hablar contigo o te dijo, mira, no puedo salir tal día, no te sientas rechazado, porque a veces de verdad siempre hemos hablado de que hay factores externos que no dependen de nosotros, que no debemos dejar que nos afecten, porque obviamente hay cosas afuera que no podemos controlar. Entonces, es como que cambiar quizás ese pensamiento de, ay, no, me está rechazando. No, esa persona puede estar pasando por otra cosa, no puede de verdad en el momento, entonces trata de pensar como, como que no soy yo, sino esa persona. Yo, tú sabes que, ustedes saben que este podcast lo crearon fue por mí. Esta es la única razón por la que decidimos hablar del podcast, porque Vicky tiene todo en este podcast. Ay, no. A mí me pasa mucho, bueno, voy a decir me pasaba, porque ya no me pasa tanto. Y Exacto. las veces que me pasa, hago exactamente lo que Rol acaba de decir. Porque no, yo soy una persona bastante acelerada que siempre estoy pensando, yo estoy pensando en 3 meses y ni siquiera termino de vivir el día de hoy. Y, y por ejemplo, cuando a mí me rechazan, o sea, en realidad usar la palabra rechazo suena súper fuerte, pero hay veces, y me pasaba en Venezuela y me pasa todavía hasta el día de hoy, que es como, mira, paso mañana por tu casa, o mira, ¿será que te voy a buscar? Dale, ok. O vienen y me dicen, no, mira, mañana no. Ya yo ahí de una, pero ¿qué hice? ¿Qué hice Ujú. para que Esa es esta otra cosa, evitar persona... el masoquismo. Total, total. ¿Qué hice yo? ¿Por qué? Entonces empiezo otra vez en el problema mental ahí, dale, que yo, que no sé qué, que no soy suficiente, que por qué esta persona me está rechazando, qué habré hecho yo la semana pasada, qué habré dicho, ¿entiendes? Entonces uno empieza a cuestionarse Pensamientos negativos, y cuando, claro. claro, y cuando ya yo sé que estoy que empiezo a meterme en eso, yo digo, no, no eres tú, no eres tú, no tienes ningún problema, no tienes ningún Exactamente. problema, no hay nada ahí, esta persona por algo te lo está diciendo, no te lo está diciendo, o sea, y ahí entramos en eso otra vez, ¿por qué me lo está diciendo? Porque yo hice algo, no, 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 por algo me lo está diciendo, no tiene tiempo, no tiene oportunidades, está, no sé, ocupado o ocupada, le salió algo de urgencia o simplemente está cansada. Hay veces que yo inclusive, hay veces que estoy aquí en mi casa, Vicky, que voy a pasar por allá y yo así como que, ay, no quiero que venga nadie. Eso. Pero del mismo modo, también hay veces que me da cosa como rechazar a esta otra persona y decirle como no, ¿por qué? Porque no hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan, pero ahí entonces ponemos esto sobre nosotros. ¿Qué quiere decir? Ponemos a los demás sobre nosotros, sobre nuestro amor propio, sobre nuestras Ujú. necesidades. Entonces, entra en un dilema bien interesante interno, pero lo Sí, importante es de nuevo priorizarse uno. Priorizarse uno y decir como, ok, si esta persona me está rechazando es porque se está priorizando la persona, es porque está pensando claro. en sí misma, así como yo también en instantes de tiempo también pienso en mí misma y digo, esto es lo que quiero hacer. Y obviamente yo sé que esta otra persona en ningún momento, razón o circunstancia lo está haciendo con una mala intención. Al menos eso uno lo Claro. puede notar y lo sabe de las personas que uno conoce. Porque, por ejemplo, yo sé que si Rola el día de mañana viene y me dice, amiga, hoy no, de verdad, o sea,
hoy quiero estar tirada en la cama, a pesar de que yo tenga ganas absurdas de verla, yo voy a entender que Rola no me lo está diciendo con ninguna mala intención. Exacto. A diferencia Sí. que, imagínate que Rola por cumplir conmigo, por complacerme, sí, amiga, llégate. Y después yo estoy en casa de Rola, ojalá. Ay, Y sí. después yo estoy en casa de Rola y Rola así como súper obstinada, súper mal, porque no quería que yo estuviera ahí. Entonces, estas son las cosas que hay que evaluarlas, tipo, ¿prefieres soportar, o mejor dicho, estás dispuesto a soportar que la persona te evite un mal momento o prefieres igual que te acepte y vivir un mal momento? Ujú, pero es que ahí entra el conflicto nuevamente de la comunicación. Si nosotras como personas normales nos comunicáramos adecuadamente, no existirían estos conflictos ni que tú pienses, porque claro, si yo no te comunico a ti, por ejemplo, que tú me digas voy a ir a tu casa y yo te digo no, ahorita no, amiga, y no te doy más explicación o te comunico más allá de decirte un no, obviamente el simple no tú lo vas a sentir como un rechazo. Entonces, es eso, es obviamente el conflicto de la comunicación. Si yo a ti te doy las razones, no, amiga, estoy muy cansada, esta semana fue dura y estoy ahorita limpiando la casa o me quería enfocar hoy para relajarme, tú lo vas a entender y capaz tú me digas, ay, sí, sabes que yo también estoy cansada, pero bueno, quería hacer algo para distraerme, pero sabes que voy a aprovechar Bueno, también amiga, de yo te ayudo a no limpiar. No, sé. mentira. Bueno, quién quita, pues, pero es eso, es aprender a comunicarnos, porque a veces entramos en conflictos simplemente por no, o sea, nos complicamos más de lo que podemos, de algo tan sencillo como explicarnos y comunicarnos bien. Entonces, eso, no veamos el rechazo como algo interno desde ese masoquismo que decía, hay que evitar ese masoquismo y esos pensamientos negativos que hablábamos en el episodio anterior. Y aprendamos a decir, quizás cuando vivamos esas situaciones, esto no es algo personal, tendrá sus razones, quizás está ocupada, quizás está X o no puede, otro día será, voy a enfocarme en mí, voy a hacer otra cosa. O sea, tratemos de transformar eso negativo a algo más beneficioso para nosotros. Sí, y bueno, este tema es súper extenso y súper genial porque yo creo que todos hemos estado en esa situación en la que empezamos a castigarnos a nosotros mismos en base a algo que sucede que está fuera de nuestro alcance. Pero bueno, seguiremos conversando esto con nuestros patroncitos del TIR de Mente. Y para todos los demás, muchas gracias una vez más. Recuerden seguirnos en @creencias podcast y Creencias Limitantes Podcast en Spotify y YouTube. Así que muchas gracias por escucharnos y nos estamos viendo en Patreon a las personas que se quedan con nosotros. Gracias, chao. Bye.